Mi esposo me dejó por mi prima, pero el karma llegó cuando descubrió que el bebé no era suyo. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría por alguien de mi propia sangre. Cuando mi esposo me dijo que necesitábamos hablar, supe que algo estaba mal. No fue el típico "tenemos problemas". No fue una discusión fuerte. Fue peor. Fue frialdad. Ya no soy feliz, me dijo sin mirarme a los ojos. 10 años juntos. Una casa. Planes de tener hijos. Rutinas compartidas. Y de pronto, ya no soy feliz. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero todavía no sabía qué tan profundo sería el golpe. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. El silencio fue suficiente. Pero lo que jamás imaginé fue el nombre que saldría de su boca. Es tu prima. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué? No lo planeamos, solo pasó. Esa frase. Esa maldita frase que usan todos cuando quieren justificar lo injustificable. Mi prima. La que venía a nuestras reuniones familiares. La que se sentaba en mi mesa. La que me abrazaba y me decía que yo tenía un matrimonio envidiable. Sentí náuseas. ¿Desde cuándo?, pregunté con la voz temblando. Unos meses. Meses. Mientras yo organizaba el cumpleaños de mi mamá. Mientras ella me pedía consejos de maquillaje. Mientras él me besaba cada mañana antes de ir al trabajo. No grité. No hice escándalo. Creo que el dolor era tan grande que me dejó en shock. 2 semanas después, se fue de la casa. No intentó luchar por el matrimonio. No pidió terapia. No pidió tiempo. Solo empacó y se fue. Y lo peor vino poco después. Mi prima estaba embarazada. La noticia corrió por la familia como pólvora. Algunos fingieron sorpresa. Otros evitaron mirarme. Mi tía decía que las cosas pasan por algo. Mi madre lloraba en silencio. Yo me sentía vacía. No solo me había dejado. Había embarazado a mi prima. Y lo más humillante fue enterarme de que él estaba feliz. Ilusionado. Publicando fotos. Sonriendo como si hubiera empezado una historia de amor perfecta. Mientras yo recogía los pedazos de 10 años. Las primeras semanas fueron las más duras. Me costaba dormir, comer, respirar sin sentir presión en el pecho. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. No podía quedarme en el papel de víctima eterna. Empecé terapia. Volví al gimnasio. Retomé amistades que había dejado de lado. Y mientras yo empezaba a reconstruirme, ellos mostraban su nueva familia en redes sociales. Ultrasonidos. Sonrisas. Mensajes de cuando algo es para ti, es para ti. Dolía, sí. Pero también había algo extraño en toda esa rapidez. Demasiado perfecto. Demasiado apresurado. Un día, en una reunión familiar a la que decidí ir por primera vez después de la separación, mi prima se me acercó. Tenía apenas 3 meses de embarazo. Su vientre todavía no era evidente, pero su actitud sí. No fue mi intención hacerte daño, me dijo con falsa dulzura. La miré fijamente. Entonces lo hiciste sin querer durante meses. No supo qué responder. Nos enamoramos, añadió. Te enamoraste del esposo de tu prima. El silencio fue incómodo. Lo más curioso era que no sentía ganas de pelear. Sentía algo más frío. Algo más observador. Y fue ahí cuando noté algo. Mi esposo, bueno, ya casi ex esposo, estaba extraño. No la tocaba con la misma naturalidad que antes me tocaba a mí. No la miraba. Si te está gustando el video, ayúdame con tu like, suscríbete y activa la campanita, subimos videos todos los días. Disfrútalos. Con la misma seguridad. Había tensión. Esa noche, mientras todos celebraban el futuro bebé, yo vi algo que nadie más parecía notar. Mi prima evitaba ciertas preguntas. Especialmente cuando alguien mencionaba fechas. ¿Cuántas semanas tienes exactamente?, preguntó mi tía. Ella dudó un segundo antes de responder. Un segundo casi imperceptible. Pero yo lo vi. Y él también. Se miraron brevemente. Fue una fracción de segundo. Pero suficiente. Esa fue la primera vez que sentí que algo no cuadraba. Intenté ignorarlo. No quería obsesionarme. Pero los rumores comenzaron a aparecer semanas después. Una amiga en común me escribió. ¿Es verdad que ellos empezaron antes de lo que dicen? No respondí. Pero la pregunta se quedó rondando en mi mente. Porque si habían empezado antes. Entonces las fechas del embarazo no coincidían con lo que mi esposo creía. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era él. No hablábamos desde hacía semanas. Necesito preguntarte algo,
dijo con voz tensa. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué pasa? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Tú sabías que ella seguía viendo a su ex cuando empezó conmigo? El aire se me quedó atrapado en el pecho. Ahí estaba. La grieta. No respondí de inmediato. Porque en ese instante entendí algo que no esperaba sentir. No era alegría. No era satisfacción. Era la sensación silenciosa de que el karma no necesita prisa. Solo necesita verdad. No, respondí finalmente. No lo sabía. Respiró hondo. Hay cosas que no me cuadran. Y por primera vez desde que me dejó, escuché duda en su voz. La historia que parecía perfecta comenzaba a romperse. Y esta vez, yo no estaba dentro del derrumbe. Estaba observándolo desde afuera. Y apenas era el comienzo. Cuando colgué esa llamada, me quedé mirando el teléfono varios minutos. Hay cosas que no me cuadran. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco delicioso y peligroso al mismo tiempo. Durante semanas yo había sido la mujer abandonada. La que se quedó sola. La que tuvo que ver cómo su esposo armaba una nueva familia con su propia prima. Pero ahora, había una grieta. Y las grietas, cuando aparecen en algo que se construyó sobre mentiras, no se pueden ignorar. No lo llamé de vuelta. No le escribí. No pregunté nada más. Si algo había aprendido en terapia era esto. No me correspondía resolver el caos que ellos habían creado. Pero 2 días después volvió a llamarme. Esta vez contesté más tranquila. ¿Qué pasa? Pregunté con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Su voz ya no sonaba segura. Sonaba cansada. Fui al médico con ella. Me quedé en silencio. Y las semanas no coinciden. Ahí estaba. El golpe que había empezado a formarse desde aquella reunión familiar. Explícate, dije. Suspiró. Según el médico, ella tiene más tiempo del que me dijo. Al menos 3 semanas más. 3 semanas. Puede parecer poco. Pero en una historia que empezó con engaño, 3 semanas lo cambian todo. ¿Y qué significa eso? Pregunté, aunque ambos sabíamos la respuesta. Que cuando yo empecé oficialmente con ella, ya estaba embarazada. El silencio fue pesado. No dije te lo mereces. No dije eso te pasa por traicionarme. No hacía falta. ¿La enfrentaste? Pregunté. Sí. Podía imaginar la escena. Él exigiendo explicaciones. Ella llorando. Negando. Girando la conversación. Dice que el médico se equivocó. Continuó. Que sus ciclos siempre fueron irregulares. Que las cuentas pueden fallar. Claro. Siempre hay una explicación conveniente cuando la verdad empieza a asomar. ¿Y tú le crees? Pregunté. No respondió de inmediato. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que había tenido en meses. Colgamos poco después. Sin despedidas largas. Pero algo había cambiado. Esa misma semana empezaron los rumores más fuertes. Una prima lejana me escribió por redes. Dicen que tu prima nunca terminó bien con su ex. Otra comentó en voz baja durante una comida familiar. Todo fue demasiado rápido, ¿no? Lo curioso era que ahora nadie me miraba con lástima. Me miraban con expectativa. Como si estuvieran esperando que yo supiera algo más. Pero yo no sabía nada. Y eso me daba una posición extraña. Yo ya no estaba en medio del escándalo. Ellos sí. Un domingo por la tarde recibí otro mensaje suyo. Necesito hablar contigo en persona. Dudé. No por miedo. Sino porque no quería que su caos volviera a tocar mi paz. Pero acepté. Nos vimos en el mismo café donde solíamos desayunar los domingos cuando todavía éramos un matrimonio feliz. ¡Qué ironía! Se veía distinto. Más delgado. Más ojeroso. Más real. Le pedí una prueba de paternidad, dijo sin rodeos. Mi corazón dio un pequeño salto. No de emoción. De justicia. ¿Y qué dijo ella? Se negó. Eso lo decía todo. Dice que no confío en ella. Que la estoy humillando. Que estoy arruinando este momento. Lo miré fijo. ¿Y tú qué crees? Me sostuvo la mirada. Por primera vez desde que me dejó, no había arrogancia en sus ojos. Creo que me mintió. Esa frase pesó más que cualquier disculpa. ¿Sigues viviendo con ella? Pregunté. Asintió. Pero todo está tenso. Cada conversación termina en pelea. Cada vez que menciono fechas, cambia de tema. Respiré hondo. Había algo que necesitaba decir. ¿Te acuerdas cuando yo te pregunté si había alguien más? Le dije. Bajó la mirada. Sí. Y guardaste silencio.
Tragó saliva. Sí. Ese silencio fue lo que rompió todo. No la infidelidad. El silencio. Le costó sostener mi mirada. Ahora entiendes lo que se siente cuando las fechas no cuadran, cuando algo no encaja, cuando la intuición no te deja dormir. No lo dije con crueldad. Lo dije con verdad. Se pasó la mano por el rostro. Si el bebé no es mío. No terminó la frase. Pero yo sí la completé mentalmente. Si el bebé no es suyo, dejó un matrimonio por nada. Destruyó una familia por nada. Traicionó por nada. O peor. Por una mentira. ¿Y sí es tuyo? Pregunté. Me miró. Entonces voy a asumirlo. Pero necesito saber la verdad. Ahí estaba el detalle. La verdad. Esa palabra que nadie quiso usar cuando me estaban rompiendo el corazón. Esa palabra que ahora era indispensable. Días después, la tensión explotó. Mi madre me llamó alterada. Tu prima salió llorando de la casa de su mamá. Al parecer, la discusión por la prueba de paternidad se volvió pública. La familia empezó a dividirse. Algunos defendían a mi prima. Está embarazada, necesita apoyo. Otros empezaron a cuestionar. ¿Y si realmente hay algo raro? Las semanas pasaron. Y él insistió. Hasta que finalmente, bajo presión, ella aceptó hacerse la prueba, pero con una condición. Que nadie más lo supiera. Demasiado tarde. Cuando algo se quiebra en una familia, el sonido se escucha en todas partes. El día que se hicieron la prueba, él me escribió. Hoy sabré la verdad. No respondí. No era mi batalla. Pero esa noche no pude evitar sentir una mezcla de ansiedad y calma. Porque entendí algo profundo. El karma no es venganza. Es consecuencia. Y las consecuencias estaban tocando la puerta. 2 semanas después, recibí la llamada que confirmó que el derrumbe había comenzado. Era él. No dijo hola. No dijo mi nombre. Solo dijo 3 palabras. No es mío. El silencio al otro lado de la línea era pesado, casi irreal. Podía escuchar su respiración quebrarse. La prueba salió negativa, susurró. Y en ese instante, todo encajó. Las fechas. Las dudas. Las miradas incómodas. El ex que nunca desapareció del todo. Mi prima no solo me había traicionado. También lo había engañado a él. Pero lo más fuerte no fue la confirmación. Fue lo que dijo después. Y ella lo sabía. Sentí un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando vio el resultado, no se sorprendió. El aire se volvió denso. Solo lloró y dijo que tenía miedo de perderlo todo. Perderlo todo. Eso era lo que ella había construido sobre mentira. Y ahora, estaba cayendo. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando una mentira se descubre, no solo rompe una pareja. Rompe reputaciones. Rompe alianzas. Rompe máscaras. Y lo que venía después iba a ser mucho más público de lo que cualquiera de nosotros imaginó. No es mío. Esas 3 palabras no solo cambiaron su vida. Cambiarían la de todos. Después de colgar, me quedé sentada en silencio. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí algo mucho más complejo. Validación. No estaba loca. No estaba exagerando. No había perdido frente a una historia de amor perfecta. Había sido desplazada por una mentira. Pero lo que vino después fue más intenso de lo que imaginé. Al día siguiente, mi mamá me llamó temprano. Esto ya se salió de control. Al parecer, él no pudo guardar el resultado en secreto. Había confrontado a mi prima frente a su madre. Gritos. Llanto. Acusaciones. Mi tía, la misma que decía que las cosas pasan por algo, ahora estaba histérica. Porque la prueba no solo decía que el bebé no era de mi esposo. Decía que el bebé era de su ex. El mismo ex que, según ella, había quedado en el pasado. La familia estalló. Las llamadas comenzaron a cruzarse como fuego. Algunos intentaban defenderla. Estaba confundida. No sabía de quién era. Fue un error. Pero había un detalle imposible de ignorar. Las fechas demostraban que ella había estado con los 2 al mismo tiempo. No fue una confusión. Fue cálculo. Mi esposo fue a la casa donde ahora vivían juntos esa misma noche. Según lo que me contó después, ella no negó nada esta vez. Tenía miedo, le dijo entre lágrimas. Si te decía la verdad, te ibas. Esa frase me golpeó fuerte cuando él me la repitió. Porque era exactamente lo que había hecho conmigo. Callar por miedo. Mentir para no perder. Pero las mentiras siempre cobran intereses. ¿Sabías que podía no ser mío? Le preguntó él.
Ella bajó la cabeza. Y ese gesto fue suficiente. No necesitó decir sí. Lo sabía. Había apostado a que el tiempo jugara a su favor. Que él se encariñara. Que el embarazo lo amarrara. Que nadie hiciera cuentas. Pero las cuentas no solo no cuadraron. La expusieron. Esa noche él se fue. No regresó a la casa. Y lo que parecía un romance escandaloso terminó convirtiéndose en un desastre público. 2 días después, mi prima publicó un mensaje en redes. Las personas cometen errores. No todo es blanco o negro. Nadie conoce la historia completa. Comentarios divididos. Algunos la apoyaban. Otros comenzaron a atacar. Y por primera vez, nadie me señalaba a mí. Yo no dije nada. No publiqué indirectas. No comenté. Mi silencio ahora tenía peso. Una semana después, él me pidió verme otra vez. Acepté. Nos encontramos en un parque esta vez. No en el café de recuerdos. Se veía devastado. Me mintió desde el principio. Dijo sin rodeos. No respondí. Y yo te perdí por alguien que ni siquiera estaba siendo honesta conmigo. Ahí estaba la culpa. Pero yo no iba a cargarla. No me perdiste, le dije con calma. Me dejaste. El golpe fue directo. No gritó. No discutió. Solo asintió. ¿Cómo no vi nada? Preguntó. Respiré hondo. Porque querías creerlo. Eso fue todo. Cuando uno quiere escapar de algo, cualquier ilusión parece mejor que enfrentar la verdad. Y él quería salir de nuestro matrimonio. Mi prima solo fue el vehículo. Pero la historia aún no terminaba. Porque mi prima no estaba dispuesta a caer sola. 3 días después, me llegó un mensaje suyo. El primero desde que todo explotó. Esto también es tu culpa. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Si tú no lo hubieras descuidado, él no habría buscado en otro lado. Ahí estaba. El intento desesperado de salvar su imagen. Culparme. Sonreí con incredulidad. 5 meses atrás, yo era la esposa traicionada. Ahora, según ella, era la responsable de su mentira. No respondí. Pero ella no se detuvo. En una reunión familiar, frente a todos, decidió hablar. Aquí nadie es inocente, dijo con voz temblorosa. Ellos ya tenían problemas antes de que yo apareciera. Todas las miradas se posaron en mí. Sentí el antiguo calor en el pecho. La vieja humillación intentando volver. Pero algo era diferente. Ya no me sentía débil. Sí, respondí con calma. Teníamos problemas. Como cualquier pareja. Lo que no teníamos era un embarazo con otro hombre. El silencio fue brutal. Mi tía intentó intervenir. No es momento de atacar. No estoy atacando, dije firme. Estoy diciendo hechos. Mi prima comenzó a llorar. Yo lo amaba. La miré directo. No. Amabas ganar. Esa frase cayó como una bomba. Porque todos sabían que entre nosotras siempre hubo competencia. Y ahora, esa competencia la había llevado demasiado lejos. Mi esposo permanecía en silencio. Pero su mirada ya no estaba sobre ella. Estaba sobre mí. No con amor. Con comprensión tardía. El escándalo creció. El ex apareció. Confirmó que habían seguido viéndose. Que nunca cerraron del todo. Que él también sospechaba del embarazo, pero que ella le aseguró que era del nuevo novio. La mentira se hizo demasiado grande para sostenerla. Y finalmente, la verdad fue pública. El bebé no era de mi esposo. Mi prima había construido una relación sobre una falsa paternidad. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. Porque cuando alguien pierde todo, puede reaccionar de 2 maneras. Aceptando. O destruyendo. Y mi prima eligió lo segundo. Una noche, desesperada, fue a buscarlo. Le rogó que no la dejara. Le dijo que podían criar al niño juntos igual. Que el amor era más importante que la sangre. Pero él ya no confiaba. No puedo vivir con alguien que me mintió así, le dijo. Y esa frase cerró el círculo. La misma que yo sentí cuando descubrí su traición. La misma que rompió mi matrimonio. Ahora la escuchaba ella. Pero la historia aún tenía un último giro. Porque una semana después, él apareció en mi puerta. Y lo que me dijo esa noche cambió el rumbo de todo otra vez. Me equivoqué contigo. Y ahí entendí que el karma no solo había llegado temprano. Había llegado completo.